¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política. Esta mañana vamos a platicar con Marta Cepeda. Ella es perredista, candidata del PAN. Candidata del Frente. ¿Cómo se llama este frente? Porque a mí ya me hicieron bolas con las coaliciones y los frentes porque todos se llaman parecido, sí. Y a veces es más fácil identificarlos por los partidos que la integran. En este caso PAN, PRD, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Por México al Frente. Por México al Frente. Así terminó la denominación de este gran bloque opositor que hemos conformado y que nos da unas posibilidades no solamente competitivas, sino de transformar nuestro país. Candidata a diputada federal por el primer distrito. Exactamente. Al que pertenece Así es, que incluye Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc. Todo este gran pedacito de estado, pues es el que tenemos la gran responsabilidad de representar desde este frente y pues el que nos va a posibilitar, con el trabajo que estamos haciendo, estar en la Cámara de Diputados. Le damos también la bienvenida a Ángel Ávila, él es el secretario general del PRD y está aquí en Colima por... Adalberto, estamos aquí apoyando a nuestra candidata Marta, a los candidatos al Senado, a los candidatos a diputados y senadores federales. Estamos haciendo una gira por todo el país, es nuestra responsabilidad, pero además, como dice Marta, nos va a permitir cambiar no solo la representación de Colima en el Congreso, sino transformar la vida política a través de un gobierno de coalición en la historia del país y apoyar también Ricardo Anaya, a ver, Marta Cepeda, yo creo que todavía mucha gente no acaba de entender esta mezcla del agua y el aceite. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que además aquí en Colima están jugando por separado, ¿no? No, desde luego que no, estamos haciendo campañas de unidad, desde luego estratégicamente tenemos que abarcar todos nuestros distritos que nos corresponden, todo nuestro estado, pero con una visión de unidad, de acompañamiento, una visión incluso política respecto de la plataforma que estamos enarbolando y que bueno, que nos va a permitir que esta alianza se potencialice electoralmente y políticamente. Entonces, esta alianza, aunque en lo federal se sostiene, en lo estatal sí... En lo local, Movimiento Ciudadano, pues ya sabemos, ellos han decidido participar solos. Sin embargo, en lo federal, pues estamos estos tres partidos políticos y haciendo esta campaña yo he tenido una cercanía muy importante, una unidad con el Partido Acción Nacional, así como con la candidata al Senado, María Elena Avaroa, que pues es candidata de Movimiento Ciudadano, mujer a la que respeto, a la que nos tenemos una estima personal, a la que admiro y a la que desde luego estaremos apoyando para que logre estar en la posición del Senado que se necesita. Que se haya diluido la alianza en lo local, ¿no mina a los candidatos federales? ¿No les...? Le acusaron mucho a Leoncio Morán, que es el líder moral de Movimiento Ciudadano aquí en Colima, de estar haciendo una especie de sabotaje a este frente. Bueno, esa es una historia que, bueno, pues se ha contado, hay muchos dimes y diretes, sin embargo, hay que ver hacia el futuro, y en este momento a mí me parece incluso hasta un escenario incluso de mayor que es más favorable incluso para mí. Sí. Y te lo planteo el caso de Colima. En Colima tendremos los dos mejores candidatos posicionados a la alcaldía, uno por Acción Nacional y otro por Movimiento Ciudadano, y esto representa que va a haber un convencimiento con la ciudadanía para votar por Acción Nacional o por Movimiento Ciudadano y que esto refleje también una votación en lo federal. Las campañas locales comienzan el domingo. Marta Cepeda va a acompañar a uno y a otro. Vamos a hacer campaña con todos nuestros candidatos, con los candidatos de Movimiento Ciudadano y con los candidatos de Acción Nacional, desde luego aquellos que nos lo posibiliten los tiempos. Pues esta historia ya la vivió la bloque gobernante hace 3 años, no les fue nada bien, esperemos que ustedes no les afecte. Ángel Ávila, para que no sea elogio en boca propia, ¿cómo va Marta Cepeda? ¿Cómo la ven desde el centro? Marta Cepeda es una excelente candidata, con mucha experiencia, tiene un trabajo social reconocido e importante en el estado de Colima. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que haya aceptado ser nuestra candidata. Tiene una trayectoria importante de participación política y como todo, siempre se viene de abajo hacia arriba. Por eso Marta conoce bien los problemas sociales aquí en Colima y creo que va a ser una digna y buena representante una vez que haya ganado la elección. Pero a la pregunta que hacías hace un momentito con Marta sobre este tema del agua y el aceite, que mucha gente no la acaba de entender, yo creo que es al revés.
yo creo que mucha gente ya la entendió y por eso las alianzas PAN-PRD, MC en muchos casos, hemos ganado las elecciones en muchos estados del país y gracias a que hemos ganado elecciones, hoy tienes en la cárcel a varios gobernadores corruptos del PRI. Esa alianza que sí entendió la gente, por ejemplo, en Quintana Roo, en Durango, en Veracruz, en Nayarit, hoy tiene, con la mano de la justicia, hoy a Roberto Borge, a Javier Duarte, a Roberto Sandoval, que se enriqueció en Nayarit, a César Duarte, que está el compañero gobernador de Chihuahua, Javier Corral tras él. Es decir, creo que hoy la sociedad ha entendido que esta unidad de las fuerzas políticas le puede traer un beneficio ciudadano de combate a la corrupción y de transformación sobre la forma de gobernar. Y además aquí en Colima ya habíamos visto esta alianza, ¿no? Para la elección extraordinaria de cuando falleció Gustavo Vázquez, ¿no? Exactamente, precisamente cuando compitió Leoncio Morán. Así es, no es la única ocasión en la que se ha dado y que además es necesaria. Y esta alianza que nos hemos planteado en el 2018 no solamente es en el 2018, estamos uniendo fuerzas, estamos reconociéndonos como fuerzas opositoras para competir también en el 21, porque a Colima nos ha faltado la alternancia. Y la alternancia pasa porque los opositores nos unamos. ¿Cómo lo estamos haciendo en este proceso electoral? Y la alternancia bien vale una misa. Desde luego que sí. No, bueno, con el estado de las cosas como están en Colima, con este mal gobierno, no solamente federal, sino también el gobierno local que ha venido a descomponer nuestro estado, pues es un reclamo de la gente lo pide. Y creo que más allá de plantearnos ser oposiciones divididas, de ser oposiciones confrontadas, pues tenemos que unirnos en esta visión de que podamos tener una alternancia que nuestro estado la demanda, la gente la demanda, pero que además la necesitamos. Me queda muy claro eso. Lo que sí me causa interés, no inquietud, sino un interés, curiosidad, digamos, sería la palabra, es una vez que llegue a la Cámara de Diputados Marta Cepeda, temas como los matrimonios igualitarios, que se quedó como a final de cuentas Peña Nieto no la acabó de conjuntar, de consumar la reforma esta, temas como el derecho de las mujeres a elegir o la interrupción del embarazo, cuestiones así que todavía están en discusión en muchos estados y que a lo mejor hace falta una legislación federal que las reconozca, que eche abajo este asunto del derecho a la vida desde la concepción y cosas por el estilo. Ahí sí hay unas diferencias muy fuertes con Acción Nacional. Sí. Le pregunto eso a Marta Cepeda, porque Marta Cepeda cuando estuvo de oficial mayor, oficial de registro civil en Cuauhtémoc, en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, fue una figura protagónica de estos avances en Colima. Y permíteme presumirlo, porque además pues es parte de mi experiencia que aún sin ser legisladora, logré no solamente ganarle un juicio al gobernador en turno, sino que además logré que se diera esta legislación que obligó al Congreso del Estado a que legislara la posibilidad de que hubiera un matrimonio para personas del mismo sexo. Y esto sin ser una legisladora, es decir, es una muestra de lo que vamos a poder lograr que se dé desde la Cámara de Diputados en defensa de los derechos de las minorías. Lo que planteas tienes razón en cuanto a que ideológicamente podemos representar cosas diversas. Sin embargo, en este momento se está ponderando aquellos temas que nos preocupan como país, aquellos temas que hoy están siendo fundamentales que se discutan y que se generen a través de un gobierno de coalición para que se puedan avanzar y evolucionar en los grandes desafíos que tenemos como país. Entre ellos, bueno, muy importante el tema del combate a la corrupción en tema de seguridad, que es un flagelo en nuestro estado de Colima. Es decir, se han priorizado aquellos temas que en este momento necesitan evolucionarse como país y que lo hemos representado no solamente el PRD, sino también el Partido Acción Nacional, así como Movimiento Ciudadano. Y nuestras ideologías en el tema concreto del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es un reconocimiento que ya hizo la Suprema Corte. Ha tenido una evolución jurídica. Hoy en día, pues es cuestión de tiempo para que se dé, no propiamente por una acción legislativa, sino por un reconocimiento de derechos. Entonces, los panistas, por ejemplo, que ven este frente,
deben confiar en que Martí Cepeda va a tomar la agenda parlamentaria del PAN, va a haber una sola bancada. Están hablando de un gobierno de coalición, un gabinete de coalición, donde habría figuras de los diferentes partidos que conforman este frente, si Ricardo Anaya es el candidato, digo, el presidente de la República. En la Cámara de Diputados, ¿cómo va a quedar conformada? ¿Cada quien va a tener sus bancadas? ¿Habrá una agenda por cada partido? No, cada partido político va a tener su propia representación, sus propias bancadas. Sin embargo, estamos hablando de un gobierno de coalición, de un plan de gobierno que se va a desarrollar no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde la Cámara de Diputados, donde todos los diputados que estemos representados ahí estaremos ponderando porque se dé, es decir, estaremos llevando a cabo las acciones legislativas necesarias para que tengamos este combate estratégico contra la corrupción, para que podamos abonar en que haya mejores condiciones de seguridad, para que se acabe con la pobreza, con la política visionaria que se tiene de la renta básica universal y con todo aquello que nos hemos planteado como acciones de gobierno conjuntas de esta gran coalición, de este gobierno de coalición. Ángel Ávila, aprovechando su presencia en este programa, acaban de echar abajo el famoso fuero. Bueno, ya hay una primera instancia del fuero, pero lo que vemos en este país es que hay otros fueros que son los que realmente valen y que estos no hay forma de legislar sobre ellos. En concreto el fuero militar, que sigue valiendo a pesar de las restricciones que se han hecho digo, que se trata de que de alguna manera los militares respondan ante el fuero civil. Pero hay ese otro fuero, el de las cárteles de la droga, el de los grupos delincuenciales, que ellos tienen sus propias leyes y pueden decidir desaparecer a un joven incluso desaparecer su cuerpo. ¿Cuál es la propuesta de este frente para restablecer la seguridad, el orden en este país? Nosotros tenemos una agenda muy completa sobre el tema de la seguridad. Nosotros, por ejemplo, con el tema de Ricardo Anaya, entendemos que el tema de la violencia se debe a una estrategia fallida del gobierno. Ricardo lo decía en el debate, no se trata solamente de descabezar a los cárteles de la droga, sino se trata de desmantelarlos en su estructura. ¿Cómo los golpeas en su estructura? Primero, golpeando las finanzas de los cárteles, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que ir con las empresas que lavan el dinero de los cárteles para golpearlos en donde les duele. Segundo, esto no podrían existir los cárteles de la droga tan poderosos si no hay colusión con algunos funcionarios públicos. Lo que dice Ricardo es, démosle muerte civil a los funcionarios públicos que puedan ser juzgados por temas de corrupción, que nunca más vuelvan a estar en la administración pública, y lo segundo, que no fenezca el delito de enriquecimiento público, de enriquecimiento ilícito. Es decir, hay un plazo como de 5 años que de repente los funcionarios después de 5 años sacan todo lo que le robaron a la gente en colusión con los cárteles y viven como millonarios. Dice Ricardo, esto no debe ser así. Si tú fuiste funcionario público, siempre debe estar permanentemente vigilado tu patrimonio. Nosotros decimos, se necesita mayor inversión y capacitación en los ministerios públicos y en las policías para que tengan forma de enfrentar este flagelo. Y lo más importante, debe haber oportunidades de trabajo, de empleo de los jóvenes para que no vean en los crímenes, en los cárteles, una posibilidad de salir adelante o de llevar el pan a sus familias. Eso es una visión triste para la ciudadanía, que ser joven en este país es una cuestión de riesgo por el tema de que hay grupos de crimen organizado que en el estado de Colima, en algunas partes, en el estado de Guerrero o de otros estados, tratan de ellos controlar toda la vida pública. Ellos deciden el precio de la carne, el precio de las flores, el precio de muchas cosas, de la tortilla, y eso hay que entender lo que es un desafío al Estado, ¿no? Sí. O sea, porque finalmente el Estado de derecho no está implantado, no se respetan los derechos para todos, ellos tienen fueros especiales, y mientras no entendamos que esto tiene que ver con una cuestión de una ausencia del Estado y una ausencia de políticas públicas claras para enfrentar este asunto, no vamos a terminar con el tema de la violencia. Estamos terminando el 2017, el año más violento del país, más de 21,000 asesinatos. Peña Nieto ya lleva más asesinatos que el sexenio pasado de Calderón. Entonces, estamos hablando de una estrategia fallida. Y lo primero que tienes que hacer para cambiar las estrategias es reconocer que la estrategia es la inadecuada. Entonces, necesitas estas acciones que te estoy comentando, pero además la participación de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones como
como Marilena Morera, Alto al Secuestro, etcétera, que tienen ya diagnósticos y qué hay que hacer para combatir el crimen organizado, el tema de la inseguridad. Y lo que dice el gobierno federal de Peña Nieto es, a mí me están bulleando las instituciones, ¿no? O sea, cuando vienen las organizaciones civiles y le dicen, oiga, hay que hacer esto, no, eso es bullying. Y luego le preguntas a López Obrador, oigan, aquí están las organizaciones de la sociedad civil con estas propuestas. No, esas son organizaciones fifí, yo no creo en la sociedad civil. Entonces, es esta visión, son dos caras de la misma moneda. Ricardo Anaya ha dicho, nosotros vamos de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, con un fiscal general de la República autónomo, independiente, que el PRI no ha podido dejar que salga en el Senado, el tema de los fiscales anticorrupción, que también están detenidos en la Cámara de Senadores, y que ahora esta ley del fuero, que se aprobó solo en la Cámara de Diputados, va a pasar a la Cámara de Senadores. Y lo ha dicho bien Ricardo, hay que esperar que se vote en la Cámara del Senado, porque ya no hicieron lo mismo con el tema de los fiscales anticorrupción y del fiscal general de la República, y ahora con esta nueva iniciativa del fuero. Adalberto, permíteme mencionar al respecto del fuero. A mí me parece una absoluta simulación, un oportunismo político electoral de parte del gobernador que haya presentado una iniciativa para que se quite el fuero, cuando lo que realmente se necesita en nuestro estado es que tengamos a un fiscal general, que ya está la ley, ya está la modificación en la ley, ya está el reglamento planteado, donde están pidiendo poner los sellos. ¿Y cuál es la simulación? Que por un lado quitan el fuero, pero que nos han demostrado en los hechos que aquellos funcionarios que hoy en día, o exfuncionarios que no tienen fuero, han sido detenidos justamente en la Procuraduría General del Estado. ¿Qué pide el gobernador? Poder designar él con pase directo a su fiscal carnal, a su fiscal amigo, no solamente por seis años, sino incluso puede ser hasta por 12 años. Y esto que implica que está asegurando que haya impunidad para Mario Anguiano y todos sus exfuncionarios, y que haya impunidad propiamente para el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. Entonces, plantean por un lado quitar el fuero, pero por el otro lado protegen desde la Procuraduría, porque en Colima, aunque ya debiera de ser una Procuraduría autónoma, sigue siendo PGJ y siguen pidiendo ser ellos quienes propongan con pase automático al fiscal, cuando lo que se ha demandado y lo que es un planteamiento concreto de toda la sociedad en general, no solamente los partidos políticos, es que haya esta autonomía, porque de esta manera pues le vas a quitar la política a la acción de la justicia. Mientras siga siendo un instrumento político del gobernante en turno, como lo pide Nacho, pues entonces seguiremos asegurando que haya esta impunidad para exfuncionarios y para los actuales. Se está comprando su propia impunidad, y esto es una absoluta simulación de parte de José Ignacio Peralta Sánchez. Sí, creo que se ha magnificado la cuestión del fuero. El problema no es el fuero, el problema es la impunidad. El problema es la voluntad. Sí. Y el cómo se protegen desde este esquema de las procuradurías, que siguen siendo procuradurías a modo, que siguen siendo además procuradurías con condiciones demasiado precarias en el ejercicio de la persecución del delito, y que no es un tema que les preocupe, no se ha visto, no se le invierte, no es un tema relevante, no se están viendo los pasos adecuados hacia el camino que correspondería para que haya un verdadero ejercicio de la Procuración de Justicia en nuestro estado. Se habla mucho de cambiar la estrategia, pero lo cierto es que esta estrategia, que no solamente consiste, como decía Ricardo Anaya, en descabezar, y creo que los descabezan cuando ya son demasiado visibles esas cabezas, ¿no? Esas entonces que los cortan. Creo que la estrategia fallida ha sido todavía más perversa, ha consistido en dejar que el pez grande se coma el pez chico, y sobre todo ha pretendido en un esquema, en una excesiva neoliberalismo, suponer que los cárteles se van a autorregular, ¿no? Que ellos van a contenerse por sí mismos en aras de no quemar la plaza, como se dice vulgarmente. Y que ha generado una pulverización, que lo vemos en Colima. La estrategia hay que cambiarla definitivamente. Vamos a hacer una pausa en esa conversación con Marta Cepeda, con Ángel Ávila, secretario general del PRD. Marta Cepeda es la candidata a diputada federal por el primer distrito de este Frente PAN PRD Movimiento Ciudadano. Regresamos hoy a Alberto Carvajal. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre,
Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El Fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El Fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ponen cosas como si fuera a ser un gobernador en chiquito, sí. Como que no les queda clara la clase política y sobre todo los ciudadanos confundidos con esta sobreoferta de propuestas. No nos queda muy claro qué es lo que realmente puede hacer un diputado federal por los problemas en concreto que diagnostica durante la campaña. ¿Qué es lo que nos está proponiendo Marta Cepeda? Bueno, mira, yo sí tengo muy claro... Como dicen ahora, que sea realista. Ajá, y viable. Sí, mira, yo sí tengo muy claro cuál es la labor de un diputado federal. Sí. ¿Qué tiene que hacer un diputado? Primeramente, plantear modificaciones a la ley que sean necesarias y que incidan en la vida diaria de las familias colimenses. Yo estoy convencida que nuestras preocupaciones tienen que coincidir con las preocupaciones de la gente y esta es una labor legislativa de la cual tengo experiencia. Lo segundo que tiene que hacer un diputado federal es traer los recursos públicos que se necesita para que haya progreso, desarrollo en nuestro estado, que ha venido en una dinámica de estancamiento, incluso hasta de retroceso. Y la tercera labor muy importante de la cual voy a estar trabajando de manera muy puntual es la de ser una legisladora fiscalizadora de todos los gobernadores, pero particularmente del gobernador del estado. Hay que amarrarles a los gobernadores a través de la fiscalización que se lleva a cabo desde la Cámara de Diputados con esta importante institución que es la Auditoría Superior de la Federación. Estas tres labores son importantísimas y son las que voy a ir a desplegar. Pero ahorita planteabas un tema que creo que es muy importante respecto a promesas que se han hecho, que a mí me parece hasta cínico que las planteen, y lo voy a decir así con toda claridad. Hace 6 años se firmaron 10 compromisos de parte de quienes fueron no solamente a la Cámara de Diputados, sino al Senado, y uno de ellos era que iban a reducir el costo de la tarifa eléctrica. 6 años después nos vuelven a hacer el mismo planteamiento. Y ahora nos lo hace el que se supone que es el más experimentado de la vida política priista en nuestro estado, que dice: yo voy a bajar la tarifa al consumo eléctrico. Y lo voy a hacer en una lógica de que la transportación de la termoeléctrica de Manzanillo a sus hogares, pues sí, debe de implicar menos costo que si la transportaran a otro estado. Esta es una visión absolutamente equívoca, es una falacia, es una tomadura de pelo, es volvernos a recetar la misma promesa incumplida por una razón concreta. La reforma energética hoy en día ha creado una comisión reguladora de energía que es la que fija las tarifas al consumo eléctrico. No es el Senado, no son los senadores, es esta comisión que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y depende del Ejecutivo, que establece tarifas máximas y variables también.
variables que tienen que ver con el precio de los combustibles, porque la termoeléctrica de Manzanillo quema combustible o quema gas natural, pero que no tiene que ver con esta incidencia o esta variable del costo de la transformación. Entonces, ¿qué implica esto? Pues este populismo, esto querer verle la cara a la gente, porque saben que la mayor afectación, el mayor reclamo a esta administración, a la de Peña Nieto, ha sido precisamente el alto costo, no solamente de las tarifas a la electricidad, sino también a otro tipo de combustibles y en general a todo aquello que representa la vida diaria que se ha visto afectada. ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué es el planteamiento que hemos hecho desde el Frente? ¿Qué es el planteamiento que yo voy a llevar a la Cámara de Diputados junto con el Frente para poder generar la posibilidad de que realmente haya un ahorro del consumo eléctrico? Lo dijo Ricardo Anaya en el debate. Vamos a gestionar que desde el primer año, 1/4 de las pequeñas y medianas empresas en el país tengan la posibilidad de tener paneles solares. Un panel solar no solo te disminuye, te permite que tú generes tu propia electricidad, es más, te permite con la reforma energética que ahora posibilita que seamos nuestros propios generadores de nuestra electricidad, que incluso hasta la Comisión Federal de Electricidad te pueda comprar o te pueda pagar aquellos excedentes que tengas tú respecto de tu propia energía que tú estás generando. Yo esto lo hice con mi familia, en mi familia materna, colocamos paneles solares. De un consumo de 1,700 que se tenía bimestral, el día de hoy llega la tarifa de 50 pesos. Entonces, sí se pueden hacer cosas que representen una viabilidad. Y además, pues en este compromiso que tenemos como país de generar energías limpias, hay financiamiento, está el financiamiento FIDE, que es un préstamo del Banco Mundial Internacional para efecto de que se cumpla como país el compromiso de que utilicemos las energías renovables y de que se vaya abonando con estos compromisos del 2030. Es decir, sí se tienen que hacer, sí se puede hacer, pero hay que hacer planteamientos concretos, planteamientos serios, no este populismo o estas ocurrencias que lo único que buscan pues es ver cómo engañan a la población diciéndoles que les van a ahorrar, cuando en realidad, bueno, pues lo que se va a tener es que haya esta regulación que va a mantener el costo de la energía eléctrica. Con los niveles de radiación que tenemos en México, era para que el gobierno estuviera, la Comisión Federal de Electricidad o la Comisión esta reguladora de energía, era para que te dijera, no, espérate, no puedes instalar un panel más porque ya hay demasiada electricidad en el país. O sea, por ejemplo, en Colima tenemos tal cantidad de sol que no deberíamos, que ya debería estar apagada la termoeléctrica. Desde luego que sí. No es posible que siga acabando Chapopote y que hayan gastado una regasificadora que no funciona, pues simplemente con los niveles de radiación y la tecnología que ya existe para generar electricidad con el calor del sol, con la luz solar. Con la luz solar. Tener que estar casi controlando el número de paneles que puedas poner. Pero Ángel Ávila, a Ricardo Anaya lo acusan de que aprobó las reformas estructurales, en este caso la energética. Sí, nosotros no hemos renunciado a nuestra agenda, ¿no? Es decir, un poco lo mencionaba Marta en el tema de los derechos. El PRD tiene su agenda propia. Cuando no tenemos consenso en algunos temas, estamos en libertad como partidos políticos de poder votar por lo que nosotros pensamos. Es decir, este gobierno de coalición inscribió un programa, una plataforma legislativa y de gobierno de aquí a que termine este sexenio para hacer una serie de cambios y reformas que tienen que ver con el sistema político, combate a la corrupción, pobreza, el tema del fuero. Y en estos temas pasados de la reforma energética, pues el PRD se opuso a la reforma energética. Nosotros creemos que Pemex, con una mayor inversión, es decir, sin que se le quitaran tantos impuestos, Pemex pudiera expandirse y ser competitiva. La mayoría en las cámaras decidió que no fuera así. Nosotros hicimos una campaña muy importante de recolección de firmas para tratar de preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no. A nosotros nos interesa mucho el tema de la participación ciudadana. La Suprema Corte denegó esa posibilidad en aquel momento. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en nuestra agenda, que es muy importante, y en donde tengamos coincidencias como lo hemos hecho ahora por el bienestar del país, creo que es donde este frente tiene mucho futuro. Te decía el caso de los exgobernadores que ahora están en la cárcel, no se hubiera logrado si no hubiéramos ido de manera decidida el PAN y el PRD. Y hoy en el tema de los fiscales, del fiscal Carnal,
que imagínate, si el presidente quiere poner al suyo, yo me imagino aquí los gobernadores felices, ¿no?, de que comprar esta impunidad que comentaba Marta. Entonces, nosotros fuimos partícipes de una serie de reformas del Pacto por México que creo que a final de cuentas han ayudado en estos temas a reducir el tema de la telefonía celular. Hoy se paga muchísimo menos a la gente. Ahí sí hay mucha más competencia en el sector, por supuesto. Competencia, el tema de la reforma educativa, que creo que se ha implementado mal, pero por lo menos hay que cualquier padre... Creo que esa es la clave, ¿no? O sea, las reformas fueron unas, se discutieron nuestros términos, pero luego resulta que esos términos tan debatidos no son los con los que se realizaron, finalmente no son los con los que se ejecutaron las reformas. Exactamente, cuando estamos viendo el fracaso de la reforma educativa, que va más al tema punitivo y no más al tema de la capacitación y preparación de los propios profesores, sí, porque los profesores quieren capacitarse, quieren ser mejores profesionistas, eso a mí me queda muy claro. El problema es que el gobierno federal, en lugar de capacitarlos, va y los quiere evaluar y luego castigar, y ese no es el sentido de la reforma. El sentido de la reforma es mejor preparación para los propios profesores, que puedan tener un mejor desempeño ante los alumnos, y que los padres de familia estén tranquilos de que el conocimiento que se le está transmitiendo a sus hijos es el conocimiento actual, el conocimiento actualizado, y no el conocimiento de cuando a lo mejor un profesor salió de la normal hace 10, 20 años. El conocimiento hoy en esta etapa mundial avanza a pasos agigantados, y es importante tener una buena coordinación con los maestros, con los padres de familia, para que los alumnos tengan la mejor educación que se pueda. Marta Cepeda, comentaste algo muy interesante, importante. El diputado solamente aprueba el presupuesto. Así es. También puede fiscalizar desde el gasto público. Sí, creo que eso las cuentas no lo han hecho los diputados federales mucho. No, bueno, no han hecho eso y mucho más. Ajá. Hoy la gente percibe a los diputados federales como unos calientabutacas o como unos borregos que van a atender el interés únicamente de sus partidos políticos. Esta visión la tenemos que cambiar, pero la tenemos que cambiar con acciones. ¿Qué vamos a ir a hacer a la Cámara de Diputados? Vamos a ir a representar nuestras agendas políticas, pero también vamos a ir a representar el sentir de la gente, y siendo diputados cercanos, donde vengamos y rindamos cuentas, donde vengamos y pongamos los temas sobre la mesa con la sociedad en su conjunto, la organizada, y no para que podamos justificar nuestros votos, pero también para que podamos discutir aquellos temas prioritarios que se van a decidir en la Cámara de Diputados. Esta es una labor importantísima y que yo estoy comprometida con ella, porque creo que tenemos que dignificar el quehacer político. Hoy lo percibo en las calles, lo percibo en estas asambleas que tenemos. Hay un malestar generalizado, hay un reclamo social que se percibe en la gente, y que es importante que lo encaucemos en un sentido positivo, porque tampoco podemos quedar como país en el desaliento. Yo creo que también ha sido una estrategia esto de decir todos son iguales. Yo lo que le digo a la gente muy claro es que no todos somos iguales, no todos somos sinvergüenzas, no todos somos flojos, no todos somos borregos. Habemos quienes sí queremos ir a trabajar porque nuestro Estado lo necesita, lo merece, y es lo que voy a hacer desde la Cámara de Diputados. Y lamentada gestión. Bueno. que tanto se habla de cada campaña de los diputados federales, sí, dicen, yo voy a gestionar recursos y a bajarles de dinero, de bolsas específicas a determinados grupos sociales. Se la sabe bien, así funciona. Pero yo pregunto dónde está esa gestión. Ajá. Mira, yo platico con la gente y les digo, si pasan ustedes por cualquier pueblo de Jalisco, el que quieran, Ajá, te vas a encontrar con que tienen pavimento hidráulico, que tienen sus plazas públicas, que hay un comercio pujante, que se ve ahí un dinamismo en la economía, y te vienes a Colima y ¿qué es lo que te encuentras? Calles con pésimos pavimentos, algunas de ellas incluso sin pavimentos, plazas abandonadas, no hay alumbrado público. Es decir, esa labor de gestión que tanto nos han presumido, que es la que dicen que es lo que ponderan para con su electorado, no se ha visto en Colima, porque no hay voluntad, no han querido hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente ir a atender el interés de sus partidos políticos, ir a levantar la mano cuando les dicen párala, o irse a quedar callados cuando les dicen aquí no hables. Y esto ha sido una dinámica que la gente ve, por eso hay tanto enojo. Los diputados tenemos que servir a la gente. ¿Cómo les vas a servir? En el momento en que generes una incidencia en su vida diaria, es decir, que seas un instrumento útil. ¿Qué es lo que he hecho en mi participación política? Yo, siendo delegada de un partido político, sin ser servidora pública,
nos convertimos en un instrumento útil para la gente, para defenderlas cuando nadie nos defendía, para poner en el debate público temas tan importantes como la recuperación de nuestros espacios públicos o el evitar que sean dilapidados como se está haciendo en este momento, generar también soluciones. Nosotros hemos instalado cerca de 80 alarmas comunitarias en colonias donde estamos organizando a la gente para que comience a hacer esta labor de prevención, de entender que si la policía no está para cuidar, tenemos que empezar a cuidarnos nosotros, nuestra casa, a nuestro vecino, y generando esta organización, es decir, damos soluciones, no solamente protesto, porque también este es un tema que se ha debatido mucho de la Marta provocadora, la Marta populista, la Marta tira bolsas negras afuera de casa de gobierno. Claro, porque se necesita, y eso lo entiende la gente. Hoy lo que se necesita es que todos levantemos la voz. A mí me da mucho gusto encontrarme, y se los voy a platicar esta anécdota muy breve. Andaba yo por el rancho de Villa haciendo campaña, y un taxista me comienza a gritar, no me identificaba, pero vio ahí un político en campaña, y lo que comenzó a decir es: ojalá que así como vienes ahorita con tu sonrisa, vengas cuando ya tengas el cargo público. Yo me acerqué con el taxista y le dije: qué bueno que lo hace, es que nos ha hecho falta ser más demandantes, ser exigentes, alzar la voz. Y esto es algo que yo reconozco, pero que pregono y que además ejemplifico. Yo creo que se necesita alzar la voz y también hacer propuestas serias y generar soluciones como lo hemos venido haciendo. Y pues bueno, este reconocimiento pues es lo que me permite el que el día de hoy no solamente sea candidata, sino que tengamos esta expectativa muy favorable de que vamos a ganar. Y alzar la voz no solamente aquí, en la plaza, sino también en la tribuna, que ojalá tengamos más legisladores que vayan y hablen en la tribuna, porque hemos visto en la historia de Colima diputados y senadores que jamás suben a decir nada, como no sea repetir la línea, a leer el punto de acuerdo, alguna cosa de esas, pero que suban a hablar por la gente que representan. Casi nunca lo vemos. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Marta Cepeda, con Ángel Ávila. Soy Adalberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto para la parte final. Marta Cepeda, candidata a diputada federal por el primer distrito, por este Frente por México. Así es, por México al frente. Por México al frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Está Ángel Ávila con nosotros, secretario general del PRD a nivel nacional. Y bueno, hablaba Marta Cepeda de lo que hace un diputado, de esta labor de aprobar recursos, aprobar los presupuestos, pero también fiscalizar. Cómo se gastan esos recursos. ¿Tienes el estigma de que diputados de un partido que integran este frente fueron acusados de inventar los moches? Que no creo que los hayan inventado, pero a ellos se los exhibieron, los famosos moches de los diputados del PAN.
¿Cómo hacer para responder por una vergüenza? Bueno, no respondo ajena? por ella porque no va a ser una práctica mía. Ajá. Desde luego que hay que generar los mecanismos de control para erradicar que haya fondos muchos. ¿Cómo se van a hacer? Bueno, logrando el que la Auditoría Superior de la Federación no solamente fiscalice todos los ramos que hoy entregan el presupuesto público federal, sino que también sean fiscalizadores de los presupuestos estatales, generando la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, que ha dado muy buenos resultados. Esta autonomía, y además coaligada con la posibilidad de tener un fiscal general anticorrupción autónomo, se va a lograr bloquear que existan estos ramos que han sido vergonzosos y que le han dado pues cancha abierta a muchos legisladores para que puedan manejar discrecionalmente presupuesto público para generar el fortalecimiento a los municipios y a los estados que ha sido pues desafortunadamente mal empleado. Hoy en día ya fue erradicados estos fondos, es decir, en este 2017 ya no se aprobaron estos presupuestos discrecionales para los legisladores, pero hay que ir a buscar que no se genere el cómo se le encuentre un caminito para que lo sigan teniendo. ¿Por qué se hizo? Pues claro, porque tenemos ya pues este proceso electoral y bueno, han dejado de existir estos fondos muches, estos fondos de fortalecimiento que manejaban discrecionalmente los diputados. O sea, esa bolsa que les daban a cada diputado, que decían que en Colima era como de 20 millones, y para que los repartieran. Eran generalizados, 20 millones por diputado federal, para que discrecionalmente se los llevaran a obras que no eran supervisadas. Hay una imposibilidad material en este momento porque llegaban a municipios o llegaban a estados y eran tan diversos y es tan cuantiosa la cantidad de dinero que no se dio abasto a la Auditoría Superior para fiscalizarlos y porque además pues ni siquiera se tenía el conocimiento de qué obras se iban a realizar. Y esto permitía que vinieran diputados a Colima, por ejemplo, y que trajeran una canchita a Cuauhtémoc, una canchita a Coquimatlán, donde ellos disponían de un presupuesto, pero que no era revisado. Y entonces luego nos encontramos pues con estas obras mal hechas, estas obras que evidencian la corrupción que hay detrás, y que es claro pues que seguramente pues ahí hubo un uso discrecional de este recurso público que no terminó en lo que debiera ser, que era fortalecer la obra pública en los municipios y en los estados. Hay que quitarle esta facultad a los diputados, que no sea recurso discrecional, que sea parte del recurso que se tiene que dispersar desde la Cámara de Diputados, pero no de manera unipersonal por un diputado. Que luego también en estados como Colima, donde los diputados eran de un solo partido, los alcaldes de otro partido tenían que pedir como prestados diputados de otro estado para que les dieran estas bolsitas, ¿no? Así es. Y bueno, pues esta es una práctica que lo único que ha generado pues es esto, ¿no? Este malestar social por obras de mala calidad y esta posibilidad pues de que los diputados federales puedan financiarse sus siguientes campañas políticas. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues se tiene que generar no solamente esta auditoría que supervisa los recursos federales y los estatales, es decir, que desaparezcan los OSAFIC, que sabemos la historia de los AFIC en Colima, que pueda ser asumida esta facultad por la Federación, por la Auditoría Superior de la Federación, que este es un planteamiento no de Marta Cepeda, es un planteamiento del Frente. ¿Pero los AFIC no representa el Congreso local? ¿No es un órgano del Congreso local? Es un filial, digamos, es un símil de la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Sin embargo, hay un control político en los estados por parte de los gobernadores y de los congresos. ¿Qué se necesita? ¿Y la en la Auditoría Superior de la Federación no le quitaría soberanía, digamos, al Congreso local? No, y es un planteamiento, insisto, de Alberto, que no lo está haciendo Marta Cepeda, es un planteamiento del Frente, que lo dijo Ricardo Anaya en el debate, es la manera en cómo se va a lograr profesionalizar y eficientar el que se haga una fiscalización adecuada de los recursos públicos por parte de la Federación, por este organismo tan importante como ha sido la Auditoría Superior de la Federación, que ahí no termina, porque luego cuando se da esta fiscalización, luego tiene que terminar en las procuradurías o en las fiscalías, donde se le dé seguimiento, y además también en las tesorerías de los estados para que haya este resarcimiento del daño, porque luego hay la evidencia de un quebranto, pero bueno, pues nunca se cobra o nunca se solventa el daño patrimonial que se le genera al Estado. Esto pues es parte de este plan que integra el Sistema Nacional Anticorrupción,
donde se plantea claramente la centralización. No es quitarle autonomía. La autonomía del Congreso para aprobar la cuenta pública va a seguir siendo, pero quien le va a dar la herramienta, la base, no va a ser un organismo local, sino la Auditoría Superior de la Federación. Ellos les llevarán la fiscalización que tendrán que aprobarla los diputados locales. Es una triste paradoja que tanto que lucharon sobre todo los partidos de oposición por la descentralización de las facultades y los recursos, ahora tengamos que volver a centralizarlos porque los gobernadores hicieron un uso abusivo. de estas Colima facultades. Es un claro ejemplo. Es penosa la situación hoy de los AFIC. Entonces, bueno, pues yo creo que enhorabuena por esa iniciativa, porque sí, la verdad es que lo vimos en el sector educativo, ¿no? Que la tendencia era descentralizada y ahora lo están reconcentrando precisamente por por las malas prácticas, pues por los aprovechamientos ilegales que hicieron de recursos y demás, desde nóminas inventadas. Bueno. Sí, la historia de Colima es ejemplificativa y es un reflejo también de lo nacional. Y bueno, vemos que los diputados federales, cuando son del partido del gobernador, pues se aparecen cada que los convocan a decir, hizo muy bien el gobernador en hacer tal cosa, incluso a subrayar la bondad de determinada política pública en el estado al que representan, etcétera. De los diputados que son de un partido distinto al gobernador, tendríamos que ver a un diputado que venga como a pisarle el callo al gobernador, que venga como a darle nalgadas al gobernador. Amarrarle las manos, especialmente cuando se trate de dilapidar el patrimonio público y los recursos públicos, y esto lo vemos ahora con el caso de la zona militar, esta compra de precio alzado, pero que no solamente es el tema de la compra de estos terrenos donde se va a ir la zona militar, sino que los propios predios, estos que son de la parte céntrica de nuestro estado, en la calzada Galván, pues que va a haber ahí un dispendio de recursos públicos de cerca de 500 millones, donde no entendemos cuáles son las prioridades de este gobierno. ¿Qué se tiene que hacer? Fiscalizar los recursos públicos que tiene el Estado, el fiscalizar que se cumpla con los presupuestos de ingresos y de egresos que tendrían que estar siendo atendidos, y además, bueno, pues que no se den estos actos evidentes de posible corrupción, cómo se ha denunciado y cómo se tiene que seguir denunciando. No solamente dilapidan el patrimonio público, dilapidan también los recursos públicos y no están atendiendo, insisto, las prioridades y las preocupaciones de nuestro Estado, como es la seguridad, como es la atención a la salud. Escuchamos al líder sindical lo que está planteando cosas gravísimas en el sector salud por esta desatención, por este desfalco, pero no hay recursos para atender la salud y la seguridad, pero sí los hay para comprar e invertir cerca de 500 millones que no estaban presupuestados para que se genere este espacio público que se está presumiendo, o incluso está hablando de esta posibilidad de que después se convierta pues en una asociación público-privada. Es decir, le haces el negocio a los amigos de los empresarios. Y esto es un esquema que lo estamos viendo en este momento, pero que lo vimos también con el Parque Regional, que lo vimos con el Mercado de los Pescadores, que lo vimos con el Auditorio Manuel Bonilla Valle, donde pues han utilizado nuestros bienes, nuestros patrimonios públicos, como si fueran bienes raíces propiedad del gobernador. Y que además derivan en proyectos fallidos. El zoológico es una porquería, el acuario no se realizó y en el mercado de pescadores no sé qué pensaban hacer. Hay un oportunismo económico que hay que denunciarlo, hay que decirlo y hay que hacer también la labor. No nada más se trata de decirlo, bueno, hay que encauzarlo ante las instituciones que corresponden para que se revise, y si hay que deslindar responsabilidades se haga. Pero también, Adalberto, en todo aquello que represente un beneficio para nuestro Estado, pues desde luego que estaremos ahí haciendo equipo con el gobernador, e incluso poniendo los temas prioritarios de Colima en la agenda y obligando o convenciendo al gobernador de que se tienen que atender. Vamos a hacer equipo en todo aquello que nos beneficie, pero de ninguna manera vamos a ser copartícipes o vamos a ser cómplices omisivos de este dispendio o de este mal uso o de esta indebida capacidad que pudiera tener el gobernador para generar mejoras. Sí, sí te abren la puerta, porque no va a pasar como una exdiputada federal del PRD, por cierto, sí, que se quejaba de que venía y le llamaba al gobernador y no le contestaba, no le daba cita para... Yo creo que este es un trato que no solamente se lo da a los diputados federales, ¿no? Se sabe cuáles han sido las prácticas, pero creo que el interés general que podamos
poner sobre la mesa respecto a puntos que le preocupan a la gente, pues seguramente tendrán que atenderlo. Y tendrán que atenderlo y nosotros vendremos a ponerlos. Pero estás pensando en una diputada aliada de Colima, no un enemigo del gobierno del Estado. No, de ninguna manera. A mí me preocupa mucho la situación de nuestro Estado. Vemos cómo está la situación tan difícil en nuestro Estado, vemos cómo hay un atraso, un estancamiento, vemos a las familias sufriendo por situaciones de salud no atendidas, vemos el flagelo de la inseguridad, vemos la falta de crecimiento económico, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, que los estamos profesionalizando, pero se nos están yendo a estudiar, a trabajar a otras partes, porque no hay aquí un mercado laboral. En suma, hay una serie de condicionantes que han inhibido la posibilidad de este crecimiento de nuestro Estado, que es un gran Estado que lo tiene todo para florecer. Si Marta Cepeda fuera diputada federal y Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, ¿cómo sería la actuación de Marta Cepeda? Vamos a ir a apoyar todo aquello que le beneficie a nuestro Estado. Yo te podría plantear algunas de las propuestas que plantea Andrés Manuel con las cuales estoy a favor y otras con las que estoy absolutamente en contra. Por ejemplo, en lo que se ha hablado de que haya 0 rechazados y de que además haya educación gratuita, eso es algo que lo vamos a ir a defender y que lo vamos a votar a favor, no solamente yo, sino todos en el PRD y todos quienes estemos a favor de que haya una educación que sea pública, que sea gratuita y que no inhiba incluso la a nivel posibilidad. universitario. Desde luego que sí, porque se necesita que los jóvenes estén educados, pero por otro lado se está planteando esta política pública de ninis, es decir, que ni estudian y que ni trabajan, donde se les van a volver empleados del Estado, burócratas del Estado que les dicen, les vamos a pagar para que trabajen para el Estado. Yo no quiero a nuestros jóvenes de burócratas, yo creo que nadie tenemos esa expectativa de ellos. Queremos que tengan oportunidades para que se desenvuelvan en el mundo laboral, pero no de burócratas barriendo calles o abriendo puertas en las oficinas gubernamentales, porque literal es lo que ha planteado. Les vamos a dar trabajo a los jóvenes en la administración pública federal, ganando una miseria y teniéndolos siendo parte de esta burocracia. La burocracia no genera riqueza, hay que ponerlos a ¿Pero no es como la trabajen. renta básica? ¿No se parece a lo de la renta básica de Ricardo Anaya? No, de ninguna manera. La renta básica no te sujeta a que seas empleado del Estado. Ajá. La renta básica te genera las condiciones para que tú puedas desenvolverte en el mercado laboral, ya sea de manera autónoma o en el trabajo que tú decidas. La renta básica, además, hay un planteamiento que me parece a mí de suma relevancia que lo vamos a reproducir porque se trata de generar políticas efectivas para el combate a la pobreza. Lo que se ha dicho el candidato presidencial, y también lo estamos planteando desde el PRD, no ahorita, sino de mucho tiempo atrás, es que se acabe con esta política errática de combate a la pobreza, donde existen actualmente más de 6,000 programas federales y estatales que son una trampa de la pobreza, que te dan, por ejemplo, con 65 y más, este programa que te da 530 pesos mensuales, que no te da una vida digna, pero que te tienen atrapados en este círculo de pobreza, cuando lo que se podría hacer es generar con estos 54 millones de pobres que tengan una renta básica que les permita salir de la pobreza con un ingreso de 3,500 pesos mensuales. Si quitas los 6,000 y generas uno efectivo de combate a la pobreza a un sector identificado vulnerable en pobreza, sí lo vas a sacar de la pobreza. Contrario a estos 6,000 programas que representan corrupción y que representan esta trampa para luego utilizarlos con beneficios Y electorales. que tiene una lógica clientelar, que los tiene ahí para tenerlos. Totalmente. para Y poderlos el de movilizar. 65 es un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Está también el de Prospera, que ha sido una trampa de la pobreza. Y como te podría mencionar también el de las famosas gallinitas ponedoras, que esos, bueno, son ridículos, pero son programas de combate a la pobreza, que le dan una gallina a una mujer y le dicen que va a salir de la pobreza, un paquete de gallinas que va a salir de pollitos, que va a salir de la pobreza y que se van a volver empresarias. Es irrisorio. Tenemos que acabar con estas políticas asistencialistas que son meras ocurrencias, que son programas que están en la cabeza de algún servidor público que dice hay que hacer esto para aplaudirnos, para empoderarnos políticamente, pero que tienen atrapadas a la gente en la pobreza. Una gallina ponedora no les genera condiciones no solamente de vivir con pero dignidad, los huevos menos, del día. si fueran los huevos de o mejor dicho, las gallinas de los huevos de oro, Ajá. entenderíamos. ¿Qué me dice la gente? Que cuando reciben las gallinas están recibiendo una boca más, que tienen que alimentar.
y que luego cuando estrellan los huevos les salen como batiditos porque están las gallinas inyectadas con hormonas. Entonces, bueno, pues son programas ridículos que no sirven, que no van estratégicamente a combatir la pobreza y que tienen ahí a la gente, la tienen viviendo en estas condiciones indignas. Todos esos programas se tienen que generar en uno solo, que represente un ingreso básico de 3.500 pesos mensuales, que es lo que establece la Coneval para ir generando condiciones de dignidad, condiciones de buen vivir para las personas. Pues ojalá este tiempo que nos queda de campañas para las federales, que Sí. ya llevan un mes, les quedan 2 meses todavía. 3 semanas todavía. 3 semanas de... Bueno, ya casi un mes. Ya Sí. llevan 3 semanas de Sí, llevamos campaña, 3 les quedan, semanas. les Sí, quedan ya 2 meses, una semana, Claro. digamos, de campaña. Ojalá nos permitan entender muchas de estas propuestas Sí. que a veces son tan parecidas o tienen nombres tan parecidos que luego no las distinguimos. Sobre todo, el gran problema es que no nos han dicho los cómo todavía. Sí. El debate no sirvió para nada más que para insultarse y no para aterrizar esos programas. Y creo que esa labor, esa tarea de postdebate le corresponde en buena medida a candidatos de cargos al Senado, a la Diputación Federal, que son los que tienen que de alguna manera aterrizar esos proyectos, explicárselos a la gente y que logremos entender cuál es la diferencia entre la propuesta política de un frente como el que representa Marta Cepeda, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, a una coalición de otros partidos Sí. o un movimiento nacional que está en boga, etcétera, todas las diferentes propuestas. Creo que esa va a ser muy importante, Desde muy luego que interesante. sí. Yo siempre le he reconocido a Marta Cepeda esta capacidad que tiene para articular, para verbalizar ideas que están en el aire y discusiones que están ahí a veces sordas, Sí. y que nos ha permitido con su inteligencia y su capacidad oratoria pues darle sentido, convertirlas en un discurso social. Sí, muchas gracias. Pues, Así lo haremos, desde luego. Bueno, había la posibilidad de un debate, pero le rehuyeron nuestras competidoras. Pero sin embargo estaremos poniendo ahí sobre la mesa estos temas. El día de hoy vamos a presentar nuestro sitio web, donde se incluyen no solamente los ejes, sino también las propuestas concretas que vamos a ir a defender y a generar este necesario debate en los medios de comunicación, porque se ha estado llevando a cabo pues con la gente directamente en las colonias, pero bueno, que es un buen momento para que ya generemos este debate público. Pues sí te hace la gente en las colonias las preguntas Claro, correctas. por supuesto, hay un sentido muy agudo, muy certero, porque ellos te plantean su preocupación, su necesidad, y tú tienes que tener una respuesta de cómo vas a generar una mejor condición para esa problemática específica, y te la plantean de manera clara, de manera muy aguda y de manera muy certera, y esperan respuestas. Y entonces, bueno, pues este diálogo es necesario, es el que estamos haciendo. Yo no estoy cuidando mi campaña en públicos cerrados, concéntricos, cuidados, sino que nos estamos abriendo en general a estas asambleas públicas. Estaremos también teniendo unos debates, unas dinámicas donde vamos a invitar a la gente que vaya a preguntarnos, que nos pregunten, que nos cuestionen justamente sus preocupaciones y que ellos puedan discernir de manera adecuada, pues quién tiene planteamientos claros, concretos, quién sí tiene una visión que ir a defender en la Cámara de Diputados. Ahora, tú has sido oficial del registro civil, pero otros cargos públicos has tenido, digamos, ¿alguien te puede cuestionar la experiencia en el servicio público? Mi experiencia de Alberto es en las calles, encauzando las problemáticas, defendiendo a la gente. Mi experiencia legislativa no podrá ser directamente en una Cámara de Diputados, pero bueno, no siendo legisladora, por ejemplo, en el estado de Colima presenté más de 6 iniciativas que luego no fueron atendidas por los diputados, pero que sin embargo hay esta capacidad de articulación, de conocer la ley. Yo conozco perfectamente nuestra Constitución, este nuevo paradigma de los derechos humanos, hay capacidad, hay adiestramiento, profesionalización, pero mi mayor experiencia, y la cual presumo, es la experiencia en las calles, del lado de los problemas de la gente, de cómo podemos generar y ser partícipes de generarles soluciones. Pues Ángel Ávila, secretario general del PRD, ¿cómo ven sus candidatas en general en la región? No, mira, a ver, primero decirte, había visto la capacidad que tiene Marta María Cepeda del Toro para entender la problemática de Colima, para saber lo que va a ser un legislador cuando gane la elección y pueda representar este estado en la Cámara de Diputados Federal. Yo, al contrario de Alberto, te pediría que nos ayudaras a generar un debate con los otros candidatos, tanto de Morena como del PRI,
a ver si tienen la capacidad de debatir con nuestra candidata Marta Cepeda. Se me haría muy interesante. Yo creo que por eso no quieren debatir con Marta, porque al momento de explicar las propias propuestas de los ninis de López Obrador o de la propuesta de López Obrador de generarle amnistía, ¿no?, a aquellos personajes que han saqueado el país o que tienen vínculos con el crimen organizado, que han cometido delitos, y que López Obrador en esta visión mesiánica pretende que se les perdonen esos delitos para entonces poder vivir en armonía, una cuestión completamente peligrosa y absurda, porque entonces obligaría a los ciudadanos a buscar justicia por su propia mano, porque vieran en el Estado, si de por sí no hay acceso a la justicia, ahora una negación absoluta. Entonces sí sería muy importante, Adalberto, es una petición que te hacemos desde el PRD Nacional, de manera muy sincera y democrática en el espacio. Yo honestamente, lo comentamos aquí en algún momento, no creo mucho en estos debates como el que vimos el domingo, en donde el objetivo es a ver cuánto imagen cuánto brillo le quito al otro candidato, ¿no? Mediante ataques personales, y que si los departamentos y que cosas así. A mí me gusta más este esquema de una entrevista a fondo, que cada candidato tenga la oportunidad de exponer su plataforma, pero entiendo que también ese es, digamos, una de las figuras más recurrentes de la democracia, ¿no? Imagínate. A lo mejor no te gustó el debate del domingo, pero ha sido el mejor debate en la historia de este país. De más o menos los candidatos pudieron hablar, decir lo que pensaban. Los debates también son para confrontar ideas. Pero imagínate, si López Obrador se niega a debatir de manera sistemática, es decir, López Obrador va porque es una obligación de los candidatos ir a los debates del INE. Pero, digamos, si tú invitas aquí a López Obrador a un debate, a otros candidatos, te dice que no. Entonces, en este ejercicio de poder exponer tus ideas, si el INE no hiciera estos debates, López Obrador, por ejemplo, no quisiera debatir con nadie. ¿Por qué? Porque cuando le preguntas cómo vas a pagar tus programas, generarían más de 100,000 millones de pesos, del cómo, de dónde lo vas a sacar, etcétera, pues no te lo va a contestar. Él lo dice en el meeting y ahí le aplaude la gente que está muy necesitada y que juega con esa pobreza. ¿No? Eso es la realidad. Pero las propuestas reales están del lado de Por México al Frente. En Colima con Marta Cepeda del Toro, con Marta Cepeda, fue nuestra candidata a gobernadora. Entonces tú te puedes dar cuenta cómo nuestros cuadros políticos están preparados para servirle a la gente, y que no son estas propuestas que engañan, ¿no?, a los ciudadanos. Entonces, tú nos invitas aquí al debate. Con todo gusto. Lo cierto es que creo que sí se tienen que hacer estas exposiciones. Los candidatos se tienen que arriesgar a responder preguntas, claro, aunque sean incómodas, aunque sean maliciosas, porque también lo que vamos a ver, especialmente en una diputada federal, en un diputado federal, pues gente que actúa esa función de tribuno, ¿no? Que suba a la tribuna, un parlamentario que discuta. Yo realmente sueño con que tengamos una Cámara de Diputados como los parlamentos de otros países, que aunque a veces son monárquicos, y sin embargo sus parlamentarios pues se dan hasta con la cubeta, porque esa es también la función de los parlamentarios, ¿no? Discutir, debatir los asuntos nacionales en un foro, y con la representación de los ciudadanos. Marta Cepeda, muchas gracias por habernos acompañado aquí. Por el contrario, un placer, y bueno, pues con la mejor disposición de venir cada vez que se nos invita, con todo gusto. Ángela Vila, secretario general del PRD, muchas gracias. Adalberto, gracias por la entrevista. Y yo soy Alberto Carvajal, nos vemos aquí el próximo martes en Concreto.